Listo, en este momento estamos grabando este encuentro sincrónico. Muchas gracias a ustedes por participar, por conectarse. Hoy tengo un tema muy interesante que, que vamos a trabajar. Eh, Antes de esto, me gustaría conocer, saber si ya empezaron a trabajar la actividad número uno, cómo van con eso. O si no han empezado y tienen alguna duda, quisiera saber si las tienen. Profe, pues yo hasta el momento estoy leyendo pues como el contenido de la unidad 1 Ok, perfecto, para perfecto. iniciar pues, este fin de semana pues con la actividad y dejarla pues darle finalización como tal. Ok, perfecto. Yo también estoy apenas leyendo, entonces no he comenzado todavía el desarrollo de la actividad. Perfecto. Recuerden que creamos un grupito en WhatsApp temporal por si tienen alguna duda puntual y yo estoy disponible, de una vez se lo respondo, eh, para que vamos sacando algunos temitas en el tema de temas inmediatos. Ya preguntas un poco más elaboradas, pues tenemos los foros y el otro mecanismo por la plataforma virtual. Bueno, algunos ya me entregaron la prueba diagnóstica, otros no la han realizado. Sería importante si se ponen al día con el tema. Interesante para mí pues conocer los puntos de vista. Veo que ya iniciaron pues el estudio de las unidades temáticas y lo normal, recordemos los procesos de comunicación, revisión del calendario, los anuncios por si hay algo o alguna actividad nueva, y las fechas de las evaluaciones. Esta primera evaluación va hasta el 12 de julio que debe entregarse, para que lo tengan en cuenta. El tema que les traigo hoy es el tema de las políticas de seguridad, que es un tema bien importante, bien fundamental cuando hablamos de un sistema de gestión, cualquiera que sea el sistema de gestión o la norma que haya detrás del sistema de gestión. Entonces, las políticas de seguridad se constituyen un elemento, un pilar estratégico dentro de las organizaciones, porque estas de una u otra manera pues dan un rumbo, dan una organización, dan una responsabilidad de un grupo de personas apoyados por la alta gerencia que de una u otra manera guía la seguridad. Entonces hay diferentes momentos en la política. Algunas organizaciones definen unas políticas muy asociadas a seguridad informática. Otros definen políticas muy asociadas a seguridad de la información. Y de hace unos años para acá, pues las organizaciones están definiendo políticas también de ciberseguridad. Vimos en el encuentro pasado algunas definiciones que marcan diferencia entre esos tres conceptos: seguridad de la información, seguridad informática y ciberseguridad. Entonces no deja de ser muy de moda los temas de ciberseguridad. Entonces las organizaciones pues se enfocan un poco más a crear políticas de seguridad de la información y políticas de ciberseguridad en el ciberespacio. Y bueno, hay una cantidad de cosas ahí que van creciendo alrededor de ese tipo de políticas. Ahora, en los modelos de seguridad veo que se nos conectó Jairo. Jairo, buenas noches, ¿nos estás escuchando? Aló, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Ok, bien, bien, perfecto. Bueno, hay un tema interesante y es cómo proteger la información, las redes y los datos, de modo de que no se vea afectado su rendimiento y que de igual manera pues sea fuerte el tema. Entonces, desde hace un tiempo para acá venimos con unos retos muy interesantes en todo el mundo digital. Las organizaciones vienen con el tema de transformación digital. El comentario es muy personal, pero algunos no saben qué es transformación digital, no saben para dónde van con la transformación digital.
Eh, bueno, son conceptos muy globales. Entonces, en esa globalidad del mundo digital, nosotros como áreas de riesgos, como áreas de seguridad y gestión, ¿cómo apoyamos todo esto? Los temas de la nube, entonces cada vez se fortalecen más los temas de la nube y las organizaciones y las personas quieren tener acceso ilimitado a la nube desde cualquier parte, desde cualquier modo. Entonces la pregunta es, nuestro mundo, nuestra burbuja de seguridad que está en la organización, ¿cómo va a explotar hacia la nube? Porque todos querrán conectarse por una VPN hacia la nube. Y entonces nuestro modelo de seguridad tiene que tener dos puntos, una seguridad local y una seguridad en la nube. ¿Cómo podemos de una u otra manera visionar todos estos temas, pero que la funcionalidad que nos pide la alta gerencia pues también sea que fluya? Entonces ahí nos encontramos normalmente con algunos elementos que nos podrían traer algunos choques con algunas áreas. Y me acuerdo, me hizo acordar, es un ejemplo de lo que hoy estuvimos viviendo con Facebook, con Twitter un poquito, con Instagram y con WhatsApp. Seguramente ya escucharon por ahí las noticias que andaba lento, no recibía multimedia, no un poco de cosas. Eso es un tema de disponibilidad y eso es uno de los pilares de la seguridad. La pregunta es, ¿será que la disponibilidad o esa indisponibilidad estaría asociado a algún elemento crítico de seguridad? Pues no lo sabemos, seguramente estos grandes proveedores no lo van a decir, seguramente será una falla de otro estilo, pero de una u otra manera el flujo de información se vio afectado. Temas de disponibilidad, que es un tema un poco grueso para trabajar. Entonces, en el mundo de las políticas de seguridad, pues hay unos estados, hay unos temas interesantes. Lo que ven es una estadística de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas del año 2018. Justamente por estos días, hace 15, 20 días, fueron las jornadas del 2019. Entonces hay aquí un tema interesante en las estadísticas que muestran, porque son unas estadísticas a nivel de Latinoamérica, sobre el estado de las políticas en las organizaciones. El 74% de los consultados dijeron que cuentan con una política escrita, que está aprobada y que está informada a todo el personal. Un 16% dice que actualmente está en ese desarrollo y un 10% no tiene políticas definidas. Entonces aquí surgen varias preguntas. La primera es, en esta era tecnológica, en esta era de tanta seguridad, de todo lo que trabajamos de una u otra manera impacta la seguridad, ese 10% de las organizaciones, ¿por qué no tiene una política de seguridad definida? ¿Qué pasa dentro de esas organizaciones? Y la otra pregunta que me surge es, el 74% de las empresas que dicen tener una política y que esté informada el personal, ¿será que esa política, aparte de estar informada, las personas la tienen en la cabeza, son conscientes de su cumplimiento? Saben las sanciones que lleva si incumplen las políticas, saben los procedimientos que están asociados a esas políticas. Son temas que son difíciles de trabajar en el sentido que cuando se define una política hay muchas aristas que tenemos que trabajar durante el tiempo y que las organizaciones digamos que no están tan preparadas para la implementación de un documento de estos y por eso hay que hacerlo paso a paso. No podemos ser, digámoslo así, ambiciosos en tomar un documento de política y llevarlo hasta la máxima expresión, porque realmente vamos a tener muchas dificultades en el camino. Otra encuesta interesante que se muestra también en la mismo evento de seguridad es los obstáculos de la seguridad digital. Y es por qué no se implementa la seguridad, por qué es difícil la seguridad, por qué no llevamos a feliz término un sistema de gestión.
El 49% dice que hay una ausencia o una falta de cultura en seguridad de la información. Que hay un 31% dice que no tiene o le hace falta el apoyo directivo. Y un 28% no hay colaboración entre las áreas del departamento. Entonces, si miramos al menos esas tres, vemos que son un tema más de cultura, un tema de fuerza política, un tema de querer hacer las cosas, más que todo las dos segundas. La primera, el tema de la cultura en seguridad es difícil de implementar. Uno debe ser muy persistente en los temas de cultura y conciencia y debe ser periódico y debe estar recordando muchas cosas, y los usuarios se cansan, los usuarios ven otra imagen más de seguridad y lo primero que dicen es, otra vez los de seguridad. Ven un correo, el correo es una de las últimas estrategias que se deben utilizar para los temas de cultura, pero se ve un correo que viene del área de seguridad y eso inmediatamente va por allá o a la papelera de reciclaje o quién sabe dónde. Entonces, esa ausencia o esa falta de cultura lo que hace es que la seguridad como tal no se gestione adecuadamente. Entonces, el grupo de trabajo que está de frente de seguridad hace muchos esfuerzos, pero las personas dentro de la organización no son lo suficiente conscientes de que esos temas, pues de una u otra manera, deberían de fluir naturalmente en las organizaciones. Y bueno, y hay otros temas ahí de la estadística que ustedes la pueden observar, que seguramente ustedes se podrán ver reflejados en sus organizaciones y decir, sí, bueno, muchas de estas cosas pues me pasan en la organización y que seguramente hay que trabajar, de alguna manera hay que trabajarlas. Recomendaciones para la creación de un documento de política para los que no la tienen, para los que están en construcción o para los que ya tienen un documento de política y de pronto tienen la posibilidad de compararla o de hacerle mejoras en la siguiente revisión. Pues bueno, aquí hay algunas recomendaciones generales que deberían de considerar. Es un documento esencial de los temas de seguridad. Entonces algunas organizaciones crean políticas por temas. Entonces digamos que hay una política de continuidad de negocio, hay una política de gestión de riesgos, hay una política de seguridad de la información, hay una política de ciberseguridad. Hay otras organizaciones que intentan modelar todos los elementos de políticas en un solo documento, lo que es bastante complejo. Mi recomendación es llevar políticas por grupos de interés o por áreas de implementación. Así es mucho más simple la actualización de cada uno de estos documentos. En términos generales, las políticas deben llevar estándares o lineamientos, líneas bases para los temas técnicos, guías o recomendaciones y los procedimientos. Cada uno de estos elementos es la implementación de la política. La política es un documento que debe ser firmado por la alta gerencia y que de una u otra manera desglosa el qué de la gestión de seguridad. Ya el cómo está dentro de los lineamientos, las líneas bases, guías y procedimientos y todo lo que hay ahí asociado y lo que hay alrededor. Una política tiene varios atributos. Primero, comprensible. Entonces, nosotros como técnicos tenemos una dificultad y es que seguramente como hablamos, escribimos. Y la política no debería de tener tecnicismo, no debería ser tan compleja para que las personas lo entiendan. Porque independiente de la organización, pues hay áreas que no son técnicas. Entonces las áreas de contabilidad financiera, los de nómina, los de activos fijos, los de compras, o si es un área del sector salud, pues casi todos no son técnicos. Entonces los médicos, las enfermeras,
todos. Entonces debe ser sin tecnicismos o evitar los tecnicismos al máximo, evitar las siglas, evitar cosas que de una u otra manera lleven a un mal entendimiento en esos términos. Y ahí va una apreciación que en algún momento me sucedió con la palabra VPN, Virtual Private Network. Resulta que en algún momento eso estuvo escrito, no recuerdo bien dónde, y la persona financiera lo leyó y entendió que eso era un valor presente neto. Entonces arrancan las confusiones con las siglas. Entonces hay que evitar todo lo que son tecnicismos y eso nos ayuda mucho. Debe ser realista. Si es muy restrictiva, la experiencia me ha dado que entre usted más le restrinja a los usuarios van a buscar todos los mecanismos posibles para saltársela. Todos. Y ahí viene el tema de bloqueo de puertos, bloqueo de memorias, bloqueo de redes sociales, bloqueo, o sea, una serie de bloqueos, pero los usuarios, créanme que no van a sobrevivir sin eso, entonces buscan los mecanismos para hacerlo. Entonces en esa realismo de la política, hay que buscar, y las primeras diapositivas, el balance entre qué es funcional, qué es restrictivo y cómo la seguridad se debe mover en esos ámbitos. Y la respuesta es la gestión del riesgo. Los riesgos deben ser asumidos por alguien si consideran que esa política no debe ser lo suficientemente efectiva. Entonces hay un tema de gestión de riesgos. Debe ser ejecutable, o sea, debe tener la autorización de la alta gerencia. Esa siempre será la recomendación de las normas, de las buenas prácticas, y hay un deber ser en eso. Y es que si los documentos de política lo genera el departamento de TI, quien esté por encima de ese jefe seguramente no le va a hacer caso a ese documento de política. Por eso, si es firmada desde la alta gerencia, la presidencia, la gerencia general, qué sé yo, o una gerencia global, si es una filial de otra, el tema cambia, el tema es diferente, porque es que la cabeza visible de esa organización es quien está diciendo que es un documento que se tiene que implementar. Entonces ahí hay un cambio importante. Debe estar documentada, o sea, escrita. Debe estar escrita con las firmas respectivas. Debe estar publicada en algún lado. Debe estar disponible siempre. Porque la tengo en una intranet, porque la tengo en internet, también porque la envié en correo, porque la tengo, qué sé yo, en algún lado. Y debe ser aceptada. Entonces en el aceptado hay un tema interesante, porque los documentos de políticas en el cumplimiento, digamos que hace parte o podría eventualmente hacer parte del reglamento de trabajo. Ahí es donde hay que tocarle la puerta a los abogados, cómo trabajar el tema de las políticas para que los usuarios de una u otra manera pues la tomen como si fuera parte de su proceso laboral. Entonces ahí vienen algunos temas álgidos, por ejemplo en organizaciones cuando hay sindicatos, en organizaciones cuando los empleados, digamos, dicen, no, es que yo no quiero firmar ningún otro documento aparte de mi contrato laboral. Entonces ahí hay cosas que los abogados nos deberían de apoyar y definir con respecto a, bueno, cómo los empleados van a aceptar la política, si hace parte integral del contrato de trabajo o qué pasa con todo eso. Debe estar dirigida al personal nuevo y al antiguo. También a los contratistas y terceros en general, porque es que lo que estamos trabajando es la protección de la información y los datos. Y cualquiera de esos entes, eventualmente, en algún momento del tiempo, pues van a tener que tener contacto con nuestra información. Y ahí deberíamos de tener un documento de política, pues que diga qué hacer con esa documentación, con esa información que va y viene, que va hacia la nube o que va hacia un correo externo, bueno, cualquiera que sea. Y debe ser un documento vivo,
sea, debe tener actualizaciones periódicas. La recomendación es que al menos cada año se revise. Eso no quiere decir que cada año se cambie, no. Que cada año se revise, o sea, que cada año se haga una lectura de la política, se revise si hay nuevas aristas que incluir, se revise su estado, si hay cosas obsoletas, si se van a cambiar, si no se van a cambiar, o si definitivamente sigue siendo una política viable, si se deja. Se hace el registro respectivo, el registro de que la política se hizo una revisión, y de ese registro, pues entonces ya se define que ese es el documento que va a continuar. Pero lo importante es que siempre haya una periodicidad en la revisión. No sé si hay preguntas hasta el momento. No, pero por mi parte no. No, señor. No, profe. No, señor. Ok, perfecto. Entonces, una política de seguridad tiene tres elementos importantes. Uno, la definición misma de la política. Dos, unos estándares que, digamos, son una serie de lineamientos que hay adentro de la política. Y tres, los procedimientos, que son los que de una u otra manera reglamentan la política, son los que ponen a aplicar la política. Entonces, la política es el por qué, el estándar es el qué y el procedimiento es el cómo. Por eso estos documentos, si bien su estructura es pequeña, la de la política es pequeña, implementarlo pues toma su tiempo por todo lo que tiene alrededor. ¿A dónde va? Esto es una estructura recomendada de una política. Debe tener una introducción. Pues esa introducción, creo que enseguida tengo un ejemplo, es desglosar de dónde viene, como el antecedente, para qué sirve, para qué es, ¿cierto? Lo que es una introducción y digámoslo así, los beneficios que es tener un documento de estos. Debe tener un objetivo y un alcance, claro, eso es obvio. La política debe estar orientada a una visión o a una misión organizacional, que en resumidas cuentas pues es la protección de la información y la reducción de cualquier evento que atente contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 3. Debe tener unos destinatarios. ¿A quién va dirigida la política? Por eso una de las recomendaciones anteriores es que esa política debe estar para todo personal. Entonces ahí se debe describir para quién está dirigido. Para todos los empleados, para los terceros, para los sponsors, para quién. Hay un punto importante y que en algunos documentos que he tenido la oportunidad de leer de organizaciones no se describe, y es el punto 4, las sanciones. Cuando un documento de estos se escribe, es importantísimo definir cuáles son las sanciones, porque es que si no se definen, entonces si alguien incumple la política, ¿qué pasa con ello? Digamos que hay una política que es lo más tradicional, la de control de acceso. Listo, ¿qué pasa si un funcionario viola una de las políticas de control de acceso y resulta que el documento no tiene sanciones? Bueno, pues entonces uno dice, pues no, muy bueno, ¿cierto? Violaste una política, no lo vuelva a hacer, porque no tenemos sanciones. Entonces es fundamental que el documento tenga una sanción, o que se describa, que se diga cualquier incumplimiento de la política llevará a un proceso administrativo, disciplinario o penal, o cualquier sanción definida en, qué sé yo, en el reglamento del trabajo, en recursos humanos, bueno, en cualquier parte. Pero debe definirse cuál sería la sanción ante un eventual incumplimiento. Esa es como la recomendación. El 5 es ya la definición de las políticas. Entonces ya uno define política 1, 2, 3, 4 y todas las que van hacia abajo.
cada política pues tiene sus diferentes estándares o lineamientos, dependiendo de, uno va plasmando ahí la cantidad de lineamientos que considere importantes y que de una u otra manera le den un marco de completitud a esa política. Pueden ser dos lineamientos, tres, cuatro, qué sé yo, o en un lineamiento enmarcar varios. Luego de los lineamientos siguen los procedimientos. Entonces hay procedimientos que pueden desglosar varios lineamientos o varias políticas. Entonces es importante que esta estructura de documentación pues sea muy clara, sea organizada, y ahí nos toca un poco a nosotros el corazón porque no nos gusta escribir. A los ingenieros solemos no escribir mucho, más bien poquito. Aquí es donde tenemos que escribir. Recordemos que en las diapositivas anteriores debe ser clara, no debe tener muchos tecnicismos, debe estar bien escrita, debe tener buena ortografía, eso es importante. Hago un paréntesis, se nos está olvidando escribir. Tanto WhatsApp, Twitter y todas estas redes se nos están olvidando las tildes, los punto y coma, las comas, las diéresis. Todo esto se nos olvida. Qué lástima. Pero entonces, bueno, nos toca retomar otra vez el tema. Es solamente una reflexión. Yo espero que a ustedes no se les haya olvidado la escritura. Y Juan, siéntese bien. ¿cómo, Juan? Ah, perdón, profeta, tenía el micrófono abierto. No, Ok, era acá. Disculpa. ok. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de una política. Entonces, una introducción. La organización era de mejorar la seguridad y protección de la información, establece diferentes lineamientos que le permiten reducir, ahí hay un errorcito, los riesgos de exposición. Dichos riesgos hacen parte del plan estratégico de la compañía, ¿cierto? Hay una introducción de qué trata el documento. Hay un objetivo y un alcance. Este documento de políticas de seguridad tiene como objetivo proteger la información ante eventos que puedan afectar disponibilidad, bla, bla, bla. Todo esto debe ser revisado al menos cada año. Recuerden que ahí eso hace parte del alcance, la revisión periódica del documento. Debe estar estipulado, debe estar escrito. Así lo dice la ISO 27000 y los auditores preguntan también por eso. Dicen, bueno, ¿cada cuánto revisan la política? Ah, cada año. ¿Dónde está escrito? Recuerden que si han tenido la oportunidad de trabajar con ISO 27000 o con cualquier auditoría, los temas relevantes son los registros, donde está evidenciado lo que usted está diciendo o lo que no está diciendo. Destinatarios: esta política va dirigida a los empleados y partes interesadas, tales como contratistas, proveedores, entes de control y externos en general, asimismo a los que por algún motivo deben tener contacto con la información de la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hacemos estudios de mercado. Cuando hacemos un estudio de mercado que invitamos algunos posibles proveedores, no hace parte ni de mis proveedores actuales porque no tengo un contrato, no son empleados, no son entes de control, no son nada. Realmente no hay ningún vínculo comercial, no hay ningún vínculo laboral. Pero le tenemos que entregar información, le tenemos que entregar dimensionamientos, le tenemos que entregar una cantidad de datos para que ellos puedan dimensionar y calcular. La política debería estar enfocada también en eso, cómo proteger la información en ambas vías cuando el ente externo a la organización requiere de esta información, ¿cierto? Más o menos así es el contexto y la recomendación. Sanciones: el incumplimiento de la política de seguridad y sus diferentes lineamientos ahí está mal escrito, podrá acarrear sanciones disciplinarias, administrativas, penales y o contractuales, definidas en el, qué sé yo, en el marco jurídico, si estamos en una entidad del Estado, en la ley X, Y o Z, o en el Código Sustantivo del Trabajo, en el reglamento interno, bueno, cualquiera que sea. Lo importante es que haya
un ítem de sanciones. Y viene la parte interesante o más interesante, que es la definición de la política. Entonces, a continuación se dan los diferentes lineamientos y políticas. Entonces, la estrategia es definir una política y debajo de esa política, pues definir los diferentes lineamientos. Este es solo un ejemplo, el tema de control de acceso. Entonces, el primer lineamiento es el control de acceso en la organización debe estar acorde a la visión de esta y debe definirse los mecanismos de autenticación, autorización, monitoreo y desaprovisionamiento de los sistemas. Debe definirse. Entonces, ¿esto qué va a acarrear? Ese primero, una serie de procedimientos. Procedimiento para la autenticación, uno para la autorización, uno para el monitoreo de cuentas, uno para el desaprovisionamiento de los sistemas, que es bien doloroso el tema. Es muy simple aprovisionar usuarios, sea en el directorio activo, sea en un sistema ELDA, en una base de datos, en una aplicación, en un router, en switch, en cualquier elemento tecnológico. La pregunta del millón es, ¿y cuando el funcionario se va, qué hacemos? Nada. Si nos damos cuenta, lo retiramos. Y si no, seguramente quedará esa cuenta huérfana ahí por algún tiempo determinado hasta que haya una depuración, no sé, o un monitoreo periódico, llegue una revisoría fiscal y diga, es que aquí hay unos usuarios que ya no están y vea, todavía están aprovisionados, cosas de ese estilo. Yo sé que a ustedes también les ha pasado. Un segundo lineamiento, se prohíbe el préstamo de cualquier mecanismo de autenticación. Ahí podríamos complementarlo. Autenticación, autorización, cualquier mecanismo. Eso implica los tokens, los carnets, las llaves USB, las llaves físicas, qué sé yo. Cualquier mecanismo de autenticación o identificación. Porque es que, ¿qué es lo normal? Que se cree un documento o un lineamiento que diga que está prohibido el préstamo de contraseñas. ¿Y qué hacemos con los tokens? No es una contraseña. ¿Qué hacemos con los códigos de cifrado, las llaves criptográficas, los códigos de integridad de tipo hash o resumen matemático? No son contraseñas. Entonces la política se queda corta. Cuando lo definimos un poco más global, ahí sí empieza pues como a regularse un poco más el tema y a crearse otra sinergia diferente en los diferentes tipos. Ahora, recuerden que anualmente se debe revisar la política. Entonces, durante el año seguramente habrán algunos eventos o incidentes de seguridad en el cual algún usuario casual preguntará, ¿y dónde está escrito? Es bastante común en los usuarios. ¿Y dónde está escrito? Y uno va y se lee el documento y no está escrito. Entonces ya sabe que dentro de un año va a incluir lo que sí debería estar escrito y vuelve y pasa a aprobación el documento de políticas. Por eso la importancia de que este documento se revise periódicamente. Ahora, una vez definida la política, viene el tema grueso, que es la implementación. Entonces, el primer paso es hacer toda una gestión, todo un tema de lobby para las altas gerencias, en donde de una u otra manera pues se apruebe el documento. Ese es el tema. Hay que iniciar un plan de divulgación, establecer la estrategia periódica de la sensibilización. ¿Qué vamos a sensibilizar? ¿Cuál es el plan de cultura? ¿Cada cuánto? ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Qué personal? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Va a ser un e-learning, un b-learning? ¿Van a ser cartillas? ¿Van a ser juegos? ¿Va a ser mensajes publicitarios? ¿Van a ser físicos? ¿Van a ser un video? Y bueno, tantas cosas y estrategias que hay en temas de sensibilización. Pero hay que abordar ese tema y hacer un plan. Inicie la construcción y los ajustes de los diferentes procedimientos de seguridad. Entonces, una de las recomendaciones es busquemos los procedimientos actuales que tenemos. ¿Qué hay? ¿Qué existe? Y de lo que existe, ¿qué se puede mejorar con respecto al documento de políticas de seguridad? Y si no existe,
Bueno, es la oportunidad de construirlo y ponerlo a funcionar. Entonces, en procedimientos de control de acceso, ¿cómo es la identificación, la autenticación, la autorización, la trazabilidad? En el tema de la identificación, cómo se crean los usuarios en el sistema de referencia, sea directorio activo, que es Microsoft, sea en un servidor Unix, Linux, en un HPUX, en una base de datos, qué sé yo. ¿Cómo es el usuario? O sea, el login, ¿cómo se define? ¿Es un Profe, número? Señor. esos procedimientos pues son generales pues para todo documento de política o hacen parte de los lineamientos del ejemplo que nos estabas comentando ahorita. Estos son generales. O sea, toda política debe en la implementación se le deben aplicar esos procedimientos de control de acceso, de manejo de incidentes de seguridad y todo eso. Correcto. Los procedimientos, como los procedimientos se derivan de los lineamientos y los lineamientos de las políticas, entonces todo es una cadena. Es muy probable que alguna política o algún lineamiento no requiera de un procedimiento en sí, sino que se vaya hacia otro lado. Por ejemplo, el tema de continuidad de negocio. Normalmente en las organizaciones hay otra área que maneja la continuidad de negocio. La recuperabilidad, la gestión de crisis, el BCP, los planes de contingencia y todo esto. Entonces hay un lineamiento que dice que debe existir un procedimiento como contingencia ante la pérdida de información. Eso en sí no me genera un procedimiento, sino que me genera que yo le debo trasladar la creación de esos documentos al área pertinente. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, ahí no tengo un procedimiento, sino que eso se lo derivo es a la área responsable de eso. Pero si la política o el lineamiento debe crearse un procedimiento, ese debe estar escrito. Porque es que cuando estamos buscando qué hacer frente a un evento, el procedimiento nos va a ayudar. Si viene una auditoría, sea interna o sea externa, ellos van a preguntar, bueno, dígame usted cómo hace la gestión de parches en los servidores. Sí, uno lo puede narrar. La pregunta que van a hacer es, ¿dónde está escrito? Porque si no está escrito, entonces se pueden cometer errores de que quien lo hace depende de lo que recuerde, de la experticia y de lo que sabe. Pero si está el procedimiento, es muy claro que tiene que seguir 20 pasos y ya. Entonces, por eso los procedimientos son fundamentales. Y sí, dependiendo del lineamiento, se me puede generar uno o varios procedimientos. Estos procedimientos, pues entonces, o sea, no son todos de seguridad. Por ejemplo, no sé, digamos que el de control de acceso lo hace servicios informáticos, no sé. El de criptografía, el de planes de continuidad y contingencia, no sé, redes, puede ser, ¿no? Algo así. Es correcto, algo así. Sin embargo, hay unos que son muy exclusivos de seguridad y porque hacen parte de los lineamientos exclusivos. Por ejemplo, el tema de control de acceso, eso es 100% de seguridad. Así el área de TI es quien lo ejecute. Lo que pasa es que eso depende de cómo la organización está construida, cómo es su organigrama. Y bueno, y siempre estará la discusión y la filosofía de dónde el área de seguridad debería estar. ¿Es una línea de staff o está dentro de TI o está dentro de redes o está dentro de qué sé yo? Pero como es un documento organizacional, entonces hay unos procedimientos que el área de seguridad tiene que construir. El tema de control de acceso es un lineamiento que seguridad debe definir cómo es el control de acceso en la compañía. Si se lo dejamos en manos de TI o de telecomunicaciones, pues ellos van a definir lo que ellos consideren, pero no desde el punto de vista de seguridad. Habrán otros que uno dice, no, eso es de continuidad, temas de seguridad física, eso es del área ya de seguridad física, que debe haber un proceso para la gestión del riesgo. Venga, ¿quién es el gestor de riesgo de aquí de esta compañía? Venga, ¿cuál es el proceso de riesgos para yo seguirlo? ¿Cierto? Entonces hay que también saber definir qué es del área de seguridad como definición y qué es del otro lado. Temas de llaves criptográficas, eso es de seguridad. Nosotros como grupo de seguridad, ¿qué vamos a definir en la recuperación de las llaves criptográficas?
¿Cuál es el algoritmo criptográfico? El hash va a ser ¿qué? Un SHA-512 y las llaves criptográficas de los certificados van a ser a 4096, cifrado AES a 128 o a 256. ¿Simétrico o no simétrico? Eso lo definimos en el área de seguridad. Pero es chévere tu pregunta porque ahí es donde nos tenemos que empezar a definir cuál es nuestro rol dentro de la compañía. Que bueno, eso es otro punto. Sí, Profe, yo creo pues ahí como con esta parte que también depende mucho como del lineamiento, porque por ejemplo, digamos que si bien como un lineamiento de gestión de riesgos, sí lo debe definir riesgos para que las áreas usuarias puedan pues como seguirlo y gestionarlos, y así como todos los temas de seguridad los define seguridad, también por ejemplo hay unos como el de control de accesos que tampoco los usuarios pueden ser como juez y parte. Entonces, pues obviamente si lo define tecnología, ellos pues no van a definir los lineamientos de acuerdo como a lo que realmente es, por decirlo así, entre comillas, seguro para la compañía, sino como a lo que ellos necesitan y ya. Entonces yo creo que también depende mucho como del procedimiento para poder saber quién lo debe definir, ¿no? correcto. Esos procedimientos, de una u otra manera, como en el tema de gestión de riesgos, tiene que haber un responsable. El tema de control de acceso, créanme que es un poco álgido el tema y normalmente lo tiene que definir el área de seguridad y es qué debo definir yo en esta compañía para el control de acceso. ¿Qué tiene que ser la identificación, la autenticación, la autorización? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es el lineamiento para evitar ese pilar de confidencialidad? Que se me lo violente. Hay otros, lo que dice, si le dejamos, por ejemplo, a TI, que define el control de acceso, pueden ser muy buenos operando la infraestructura, pero en temas de seguridad es muy probable que se les escapen otras visiones, por eso los sistemas de gestión están a cargo de un área de seguridad que debería ser aparte de las áreas y los procesos tecnológicos para evitar ese conflicto de intereses. Pero sí, dependiendo del procedimiento hay un responsable y ese responsable debería de definirlo. Entonces, procedimientos, estos solamente son ejemplos. Procedimientos para el manejo de incidentes de seguridad, eso es propio de seguridad. Procedimientos para continuidad, contingencia, gestión de crisis, recuperabilidad. Allá el área de gestión de crisis, defíname cuáles son los procedimientos. Procedimientos técnicos, temas de criptografía, eso es de nosotros, las líneas bases, el tema de hardening en sistemas operativos y bases de datos. Es el área de seguridad quien define qué debería ser seguro antes de que un sistema pase a producción. Son procedimientos que se deben definir. Una consulta. Señor. Con respecto a eso, pues a lo que acabas de decir ahorita de las líneas base y debe ser seguridad pues, que se la sacar a producción y que no se debe sacar a producción. En la empresa donde yo laboro, pues hay un procedimiento, hay un proceso de desarrollo que indica que todos los desarrollos, pues las líneas bases, o sea, el código fuente debe ser pasado pues en la empresa se llaman oficiales de seguridad, los encargados pues de validar, pues de dar como ese aval del paso a producción. Sí. Y ellos pues revisan el código. A seguridad le compete eso. Si estamos hablando de las aristas de seguridad dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, sí. Lo que pasa es que seguridad debe participar desde el diseño y la planeación, no al final del cuento, que es otra cosa. Sí, o sea, si uno... No es que... Pasa, cámela ya. Eso, o sea, los lineamientos de seguridad deben definirse desde el principio del desarrollo, incluso desde la idea. Porque entonces, listo, vamos a hacer una aplicación nueva, pongamos el ejemplo, aplicación nueva. Y entonces el de seguridad participa lo último y lo único que uno puede hacer es un pentesting. Un ethical hacker por ahí que logre hacer cualquier cosa en un día porque no le dan a uno más tiempo y le piden a uno, oiga, después el aval que es que ya los clientes están ahí y uno sabiendo que un ethical hacking se puede demorar entre 2 y 15 días dependiendo de la cantidad de campos.
Pero como no nos participaron desde el diseño y el desarrollo, eso va a ser un reproceso. Porque entonces se van a encontrar cosas como, oiga, ¿usted por qué la contraseña no la está integrando contra el directorio activo? Ah, es que eso es otro desarrollo que me demora 3 meses. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Esa es la pregunta del millón. Seguridad, ¿qué hacemos? ¿Si me va a dar el aval o no? Entonces uno le dice, bueno, vení. Y entonces, ¿por qué no colocas una contraseña difícil? Ah, cierto, tienen los desarrolladores a sacar. En conclusión, con los temas de desarrollo, ¿qué es lo ideal? Que en el ciclo de vida del desarrollo de software, independiente de la metodología, si es DevOps, si es ITIL, si es la que usted quiera, deberíamos de participar desde el principio del diseño. ¿Cómo son los cajones? ¿Cómo es el login? ¿Cómo es la autenticación? ¿Cómo es la integridad? ¿Cómo es la integración con otras bases de datos? Desde el principio se deberían de dar esos lineamientos. Y cuando va a salir a producción, lo único que tenemos que hacer es un checklist de que se haya cumplido eso. Entonces es más simple. Pero el ejemplo que estás colocando, cuando nos sueltan un código fuente de 10.000 líneas, dígame nosotros qué hacemos con eso. Ahí básicamente se lo metemos a un software de eso que verifique que no haya desbordamiento de buffer, que no haya cambio de variables, envenenamiento de XML, que hay algún software por ahí gratis que permite eso, o contratar a una empresa que haga testing, y cada testing vale entre 4 y 8 millones de pesos, y si sacan 4 códigos fuentes al mes, no hay plata para eso. Entonces es complicado el tema, pero la conclusión es, debemos hacer el esfuerzo para que el área de seguridad y la gestión de seguridad esté desde el principio del ciclo de desarrollo. Si no, seguiremos apagando incendios. Usted, amigo, seguirá firmando por lo que desconoce, pero hay que sacarlo a producción. Y el tema es que cuando hay problemas, ya sabemos la respuesta. Ah, pero el de seguridad dijo que sí, ¿cierto? Lo que normalmente pasa. Esos son los ideales y ojalá uno pudiese hacer el esfuerzo para que eso fluya como debe ser. Lo mismo en servidores. A uno le dicen, vea, este servidor ya está en producción, entonces ¿qué hacemos? No, venga, usted ya implementó la línea base de seguridad, o sea, lo que yo le dije que usted debería de tener de manera segura para pasarlo. Tema de parches, autenticación, cuentas locales, todo lo que hay alrededor. Entonces, eso a lo último lo que se vuelve es un checklist que nosotros estamos verificando porque ya hicimos un esfuerzo muy grande en el diseño y el desarrollo. Sí, sí fue claro. Sí, profe, sí fuiste claro. Perfecto. Conclusión, pues, recomendación, el de seguridad debe estar desde el inicio desde el inicio del proyecto. Claro. Es que el proyecto y adicional a eso defina pues cuáles van a ser los lineamientos de certificación o los ítems de certificación sobre el desarrollo. Es correcto. Y en los temas de desarrollo y en cualquier plataforma y paso a producción hay un tema complicado y es el tema del monitoreo y los logs. Eso sí es otro cuento. Porque es que cuando hay problemas de seguridad, uno va y mira los logs, pues ¿qué más va a mirar? Pero cuando ve, no hay ningún log prendido. Ninguno. Y uno dice, y entonces, cuando uno está al principio, uno intenta decirle al desarrollador, ¿usted por qué no me deja un log en una tabla por allá de históricos? ¿Quién se logueó? ¿Desde qué IP? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para que no le afecte la base de datos. Seguramente el desarrollador va a decir, ve y sí, te lo guardo en una tabla por allá diferente, de históricos, con las fechas, horas y quién se logueó, y bien. Pero si usted le dice eso, al final, no, créame que usted seguirá siendo el malo del paseo. Entonces hay muchas cosas del ciclo de desarrollo de software que es importante en el diseño y en la planeación. Entonces, aquí en procedimientos técnicos, pues todos los procedimientos técnicos nosotros apoyamos, uno los creamos, otros los apoyamos en términos de, una de las recomendaciones globales es, siéntese con el señor de TI, con el administrador o la administradora y dígale, venga, construyamos entre los dos cómo es el procedimiento de actualización de parches, por ejemplo, usted cómo lo hace.
Ah, yo hago esto, esto y esto. Y yo de seguridad, que tengo una buena práctica o estuve leyendo, le pregunté al consultor, él me dijo otra cosa y entre los dos lo construimos. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Primero, aprendemos de TI. Y segundo, TI se siente incluido dentro de los procesos de seguridad. Se hace parte del proceso. Entonces, dentro de los planes de sensibilización, cuando un procedimiento no es como debe ser, el primero que va a levantar la mano es TI y va a decir, un momentico, lo están haciendo como no es porque yo lo definí. Entonces, eso hace parte de ese lobby, de esas integraciones y de ese gana-gana que uno debe tener con las demás áreas. Son recomendaciones globales. Dentro de las implementaciones de las políticas, el tema de los riesgos de empleados y terceros es fundamental. Entonces llegan solicitudes de conecte a esta persona por una VPN. ¿Y a qué? A ese servidor. ¿Y por qué? Nadie da razón de eso. Entonces ahí interesante tener los riesgos que hay alrededor de lo que hay ahí. Conocer los riesgos nos da muchos panoramas. El tema al final es que las reglas deben ser practicadas, deben ser sensibilizadas, deben ser desarrolladas. Recuerden, hay que buscar el balance entre la funcionalidad de un sistema informático y la seguridad. Nosotros apoyamos la estrategia del negocio. Nosotros no paramos la estrategia del negocio. Por eso se llama un sistema de gestión. No es un sistema de controles. No es un sistema de pone piedras en los zapatos. No, es un sistema de gestión. ¿Cómo gestionamos la seguridad de la información y los datos? Ese es el quid del asunto. Y por eso nos tenemos que empezar a switchar con la era digital, cómo se mueve la organización y con la gestión del riesgo. Ese es como el mensaje de una u otra manera de los temas de la política. Entonces, en conclusión, una vez firmada la política, encontremos los riesgos que hay y que la política nos ayude a reducir los riesgos. Ahí hay una combinación importante entre riesgo y política. Y ahí también se forma la conjetura de qué fue primero, el huevo o la gallina. Primero los riesgos y después la política. ¿Es primero la política o el riesgo? Sí, entonces hago la política, converso el riesgo. Y entonces, ¿cómo hago los riesgos si no tengo la política, cierto? Sí. ¿Cuál es la recomendación? Lo primero que hay que hacer es un mapa de riesgos global. ¿Cómo está la organización? Y de ese mapa de riesgos yo saco el grupo de políticas. Luego el grupo de políticas ya hago un mapa de riesgos un poco más detallado, sea por tecnología, por proceso, por servicio, que me visione y me amplíe un poco más el detalle de a qué riesgos me estoy afrontando. Pero siempre debo estar mirando en son de los riesgos. Porque la política va a apoyar los riesgos estratégicos. Recuerden que es un documento de alta gerencia. Me apoya esos riesgos estratégicos y ya los lineamientos ya los empiezo a sacar con los riesgos específicos. Más o menos esa es la estrategia. Hay que iniciar la construcción de los procedimientos. Recuerden, hay una recomendación. Revisar primero qué hay, qué se puede mejorar y de ahí crear unos nuevos o los que ya vienen mejorados. Proponga proyectos de implementación de los procedimientos, porque hay que implementarlos poco a poco. Si nosotros tenemos 50, 100 servidores, 200 servidores, y llegar con un documento de línea base de seguridad, vea, implemente eso en esos 80 Linux, eso nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Entonces uno hace un proyecto de voy implementando líneas bases de acuerdo a la necesidad, la criticidad y bueno, y todo lo que hay alrededor de eso. Lo mismo en todos los procedimientos, manejo de incidentes, gestión de vulnerabilidades y todo eso. Entonces, proponer proyectos que me ayuden a implementarlo en el tiempo. Recuerden, sistema de gestión. O sea que yo gestiono en el tiempo cómo va mejorando y cómo voy llevando a cabo mi nivel de madurez.
Hay que hacerle un seguimiento a las políticas. Hay que hacer un plan de seguimiento o hay que hacerle una auditoría, hay que tener una escala de valoración y hay que hacer un plan de mejoramiento de lo que no está funcionando, qué vamos a hacer con eso, cómo lo vamos a ajustar, qué vamos a hacer con el tema. Ese es el cuento del seguimiento a la política, de cómo la vamos implementando. Y bueno, eso era lo que les traía para hoy, el tema de las políticas de seguridad. Es un documento bien interesante, pero tiene su cuento en la construcción y en su implementación. No sé si hay preguntas al respecto, compañeros. No, profesor, de mi parte no. No, profe, Tampoco tengo preguntas. Ok, perfecto. Entonces damos por terminado este encuentro del día de hoy. Nuevamente quiero agradecerles por su participación y recuerden que tenemos los canales ahí de comunicación por si tienen preguntas, dificultades o alguna duda con respecto a la actividad número 1. Voy entonces a dar stop a la grabación y damos por terminado este encuentro. Muchas gracias a ustedes y que pasen una feliz noche.